Detalles del momento. Muy buenos días, amigos televidentes de Detalles del Momento. Gracias siempre por esa su fiel sintonía. Hoy estamos en martes 18 de agosto del año 2020. Ayer no es que se nos haya pasado, lo que pasa es que teníamos bastante comprometido el tiempo. Pero permítanme reiterar las felicidades a toda la sociedad boerista de Nicaragua, que se encuentra en cada rincón del país festejando el cómo nuestros gloriosos indios del Boer se alzaron en este 2020 merecidamente con el hermoso trofeo del Germán Pomares Ordóñez. A todos los dantistas, también nuestras felicitaciones. Son un gran equipón, tienen grandes jugadores, pero la realidad nos dice que fueron los indios del Boer los que superaron en todo. De tal manera que felicidades a los indios del Boer y también para los dantistas que como Carlita allá en el Control Master no terminan aún de llorar. Y vamos hoy a estar conversando también con otro dantista que no para de llorar, con don Lionel Mendoza, director del programa Voces de Integración de Radio 580. Vamos a estar hablando con don Lionel Mendoza sobre el fracaso oposicionista en nuestro país, a propósito de una serie de eventos y circunstancias que están poniendo al desnudo la situación de cada una de estas personas que, diciéndose líderes de la democracia, se pintan como libertadores y como salvadores, y detrás de cada una de su conducta humana existe muchísimas desgracias y tragedias que precisamente hoy los están afectando. Pero antes de eso, tenemos que irnos necesariamente a nuestro acostumbrado comentario editorial. ¿Por quién repican las campanas? Apenas hace 2 semanas atrás, hablaba sobre el karma, que es todo lo que uno genera y hace. Cada situación, cada actitud, cada pensamiento, cada emoción, cada palabra, cada impulso es una energía que genera una reacción en el universo y en nuestro existir. El karma es una reacción a nuestras acciones. Es una especie, digo yo, de justicia invisible que responde de acuerdo a la magnitud o tamaño de lo que hacemos, para bien o para mal. Todo lo que sube, baja. Y cuando subimos mal la vida, la velocidad de caída será tan veloz que el golpe de impacto en la tierra firme nos va a reventar, porque los errores se pagan caro. Y de la noche a la mañana, en un segundo, podemos realizar que estamos acabados. Y así hemos visto a muchos vestidos de elegantes trajes y apariencias respetables caer por el peso de vidas y conductas privadas que, al ser descubiertas, dejaron en evidencia que la proyección pública era uno de esos muchos sepulcros blanqueados que no terminamos de conocer y que solo eran imágenes de exportación pulidas mediáticamente. Yo no quiero hacer leña del árbol caído. No quiero lanzarme empujado por ningún espíritu político contra ninguna persona que haya tenido alguna importancia, prestigio o reputación y que de repente, sin que algo así estuviese en nuestro radar, cayó desgraciadamente, independientemente de los porqués.
No quiero que se me escuche o que me lean complacido por lo que atraviesa aquel por quien hoy repican las campanas, por quien gozó de autoridad y respeto en un determinado contexto político que lo llevó a ser canciller de la República y candidato a la vicepresidencia. No quiero ser de esas personas que buscan beneficiarse de esto por el hecho de que hoy él está en una acera y yo en otra, a pesar de nuestras raíces liberales. Y por tal, me deba ser propicio ayudar a terminar de destruir su imagen, porque de todas formas, su situación es como la de un cristal partido en 1000 pedazos. Sin embargo, sobre el tema que es imposible dejar de abordar, tengo que hacer algunas apreciaciones, porque ante tantos decires sobre la realidad del país, lo primero que tenemos que tener en cuenta es desde dónde se dice. Francisco Javier Aguirre Sacasa fue detenido este fin de semana por la Policía Nacional por el delito confeso de adquirir 2 campanas que habían sido robadas de la iglesia San José Obrero de la ciudad de Granada. Piezas sobre las cuales reconoce haber pagado $100 y que, según advierten los que las robaron, que no era lo primero que el exfuncionario les había comprado y que como medio de prueba fueron encontradas colgadas en los campanarios de su finca, en las afueras de Managua, y por tanto el ex canciller fue fichado como tope. Y aunque posteriormente fue liberado, me imagino que por problemas de salud le tendría que sobrevenir un juicio por ser autor del delito de compra de piezas robadas. Es decir, es un tope. En muchos de mis comentarios editoriales he referido a los fatólogos especialistas en la fatalidad para señalar a aquellos que desde una seriedad cuasi marcial solo saben augurar tragedias para el país. Y lo hacen bajo la protección y proyección de una autoridad supuestamente moral, tan transparente, que según ellos no dejan la menor duda de cada palabra que dicen y creen que esta es la Biblia, y donde por supuesto ellos son los buenos y los demás somos los malos. Uno de los más conspicuos, o sea, ilustre y destacado sumo pontífice de la fatología criolla en Nicaragua, ha sido Francisco Javier Aguirre Sacasa, que siempre vio la realidad actual del país de la peor manera posible, aunque siempre calificó como un paraíso a la administración de Arnoldo Alemán, de la cual fue canciller, y tiempo sobre el que no tengo espacio para detallar el inmenso expediente que representa. Y es su derecho, y no es criticable por ello, porque al final es su acción política. Pero cuando lo hacía, era desde un poltrón de honestidad inmaculada, y nos hablaba de la moral, de la conducta de los seres humanos, de la capacidad y de un montón de aspectos que tenían que ver con la probidad, y era tal el predicado virtuoso sobre el tema que a algunos se le miraban hasta una aureola en la cabeza. Y lo que decía era tan profundo que las trincheras mediáticas del terrorismo golpista lo presentaban como en el non prosulta, la última palabra en materia económica y de relaciones internacionales. Francisco Javier Aguirre Sacasa proviene de una familia acaudalada
y fue realmente impactante verlo, aunque sin traje azul, atado de manos y exhibido como cualquier reo. Y creo que si algo de sentido común tienen, aún aquellos que andan y nadan contracorriente, lo mejor que pueden hacer es callar, para no lastimar más a aquel que en su desesperación alcanzó a balbucear desde el callejón sin salida donde se encuentra, que esto era un ardid montado para afectar su imagen. Reacción que por estar fuera de lugar ante la evidencia presentada no merece ningún comentario de mi parte. Por aquello, repito, de no hacer leña del árbol caído. No obstante, sí tengo que decir, a propósito de la pregunta sobre por quién repican las campanas, que la autoridad moral no tiene que ver con lo que vendemos de nosotros hacia afuera, sino más bien es una distinción que desde afuera otros perciben por lo que hacemos en conexión ineludible con lo que predicamos. Óiganme, la autoridad moral es un bien y un valor en toda persona que convence a los demás de lo que es, únicamente en la medida que esté lo más cerca posible de la verdad y la transparencia. La autoridad moral es una especie de licencia en el ser humano para plantear y cuestionar, para predicar y convencer, para reclamar y ser oído, porque si se carece de ella, no es posible someter temas que nos van a rebotar. No vamos a poder criticar porque estaremos siendo lo que pretendemos aborrecer. No vamos a poder demandar porque seremos la negación de lo que queremos. Y no vamos a ser oídos porque estamos faltos de credibilidad. Es decir, nadie de la boca al labio puede ponerse solo porque se le ocurrió el traje de la autoridad moral, porque por requerir esto de medidas especiales hay que sentenciar y determinar que no viste a todo el mundo. Hay personas que son especialmente respetadas porque mantienen un comportamiento ejemplar, que irradian el deseo en otros de ser como ellos y que destacan por la conexión indisoluble entre lo que dicen y lo que hacen. Este tipo de gente se convierten en paradigmas y en referentes de bien para las personas que le rodean en la familia, en el hogar, en el trabajo o en el conjunto de la sociedad. La autoridad moral, mi estimado Francisco Javier Aguirre Sacasa, no se impone por el hecho de tener poder político o económico, ni porque seas agente de entidades financieras internacionales o hayas sido un alto funcionario público, aunque hayas salido aparentemente limpio. Tampoco seas efectiva porque seas jefe y bajo el organigrama se tenga cualquier cantidad de subordinados que deban obedecerte. Tampoco se logra a través del refinamiento mediático que periodistas pagados para ese fin hagan con el objetivo de construir algún perfil generoso sobre tu persona, porque la autoridad moral, Francisco Javier Aguirre Sacasa, no depende de ninguna escala jerárquica o de nada que se le parezca, pero sí emana de las cualidades humanas del individuo, donde los ingredientes válidos, Francisco Javier Aguirre Sacasa, son de gente, de humildad, de solidaridad, de la franqueza, las actitudes, la sinceridad en el servicio, la solidaridad con los demás
y por supuesto una visión cristiana de la vida sin que se pretenda ser necesariamente un santo. La fuerza de la autoridad moral, Francisco Javier Aguirre Sacasa, está en la moral, en lo que vendemos, en lo que proyectamos, y eso es un poder que se conquista o se obtiene no por decretos o por investiduras externas, ni mucho menos por imposiciones o castigos, sino por la coherencia que hay entre el decir y el hacer, y entre el hacer y el ser. Y cuando eso en uno u otro sentido se rompe, Francisco Javier Aguirre Sacasa, se recogen del suelo solo los fragmentos hechos pedazos sin que exista manera de volverlos a juntar. La autoridad moral no se fabrica y tampoco la puedes exigir, porque ella es el resultado de un proceso interior donde habitan los valores que se desean transmitir y que fluyen de una manera transparente y bajo un halo que muchas veces es tan irradiante que llegas a verlo, y que tiene como fin encarnar un ideal que por supuesto está obligado a ser noble, porque cuando tiene, aunque sea una micropartícula de maldad, de mentira, de malicia o de hipocresía, ya se evidenció totalmente falto de autoridad moral. Alguien con autoridad moral, Francisco Javier Aguirre Sacasa, es quien compromete sus ideas y valores hasta las últimas consecuencias en procura de lo que es correcto para la inmensa mayoría. Y significa asumir ante los demás todo lo que derive de sus acciones, pues tejer la auténtica autoridad moral representa riesgos y sacrificios que son los que no todo el mundo asume cuando falta a la imagen de bien y de probidad que se quiso construir para sí. La autoridad moral es un estatus que alguien posee por su trayectoria ética y se consigue siendo justos en las decisiones tomadas, adoptando conductas honorables y realizando acciones orientadas al bien común y no el personal. Un individuo corrupto, Francisco Javier Aguirre Sacasa, hipócrita y sin principios, puede llegar a tener éxito en su vida personal y profesional. Conozco a muchos y lo han logrado estafando a la gente que no los conoce, pero ellos mismos, por sus actos a la postre, quedan en evidencia, y lo estamos viendo ahora con el ex canciller Francisco Javier Aguirre Sacasa, cuyo caso tiene efectos colaterales, porque gentes interesadas en hacer del delito el pasto de su politiquería llegaron a endosar al sandinismo con una ligereza pasmosa la culpa del robo de estas famosas campanas o del incendio en la imagen de la sangre de Cristo, y después de haber hecho afirmaciones irresponsables. Me gustaría escuchar a Leopoldo Brenes, como líder del clero católico, ¿qué tiene que decir al respecto? Porque su pretendido no fue otra cosa que una malintencionada acción política para abonar a la reedición del fallido golpe de Estado de 2018. Aquí, el que se quiere engañar, que se chupe el dedo, porque siendo este un país pequeño, donde el que menos corre caza un venado, nadie nos puede venir a decir que ahora los diablos son dioses, o que los murciélagos son angelitos, o simplemente que la guerra tiene el mismo valor que la paz. Aquí hay gentecitas que no saben que quedándose calladas se hacen un gran favor. Y créanme que podría pasar horas hablando de sus andadas,
porque los expedientes están ahí. Seguramente el momento de desempolvar los baúles del recuerdo llegarán, porque lo peor que le puede pasar a la lengua suelta, que para colmo te sostiene que tiene autoridad moral para decir lo que le ronque, es creer que porque el tiempo pasó, la gente olvidó. Hoy todo se sabe, porque los medios para agarrar en la maturranga a un mentiroso y a un delincuente son múltiples y sofisticados. Y que por estar en manos de una eficiente y profesional policía como la que tenemos, todos, absolutamente todos, debemos pensar 2 veces antes de creer que el crimen paga. Que Dios bendiga a Nicaragua. Me separo por un breve instante, pero a nuestro regreso converso más sobre este tema con don Leonel Mendoza, director del programa Voces de Integración de Radio 580 y presidente de la Asociación de Periodistas Parlamentarios de Nicaragua. Quédese con nosotros, ya volvemos. Gracias amigos televidentes por continuar con nosotros en Detalles del Momento. Me agrada tener después de ya un rato de ausencia a don Leonel Mendoza, director del programa Voces de Integración de Radio 580, presidente de la Asociación de Periodistas Parlamentarios y todavía un fanático beisbolero con el rostro inflamado de tanto llanto por la pérdida de su equipo, los Santos. Don Leonel, ¿ya le pasó? Sí, ya pasó. Más bien felicidades a todos los boderistas y por supuesto también a los dantistas que llegaron a respaldar hasta el último out al equipo de los Dantos. Fueron un gran equipo y así se lo hice saber también a Carlita, que en el control master no para de sufrir y no para de llorar, tanto así que dice que se va a pasar a la acera nuestra de los boderistas. Saludos a Marcela, que me acompañó a mi diestra el día que estábamos viendo el partido. Se comportó como una muy buena boderista. No, y todavía no para de celebrar, Marcelita Rivera. Sí, todavía. A ver, Leonel, ayer las redes sociales, específicamente sobre el tema de las famosas campanas, proyectaron unas estadísticas y lo traigo a colación porque el ex canciller de la República, Francisco Javier Aguirre Sacasa, ayer hizo una reacción a su propia situación bastante lastimera en Canal 10. Y lo digo porque cuando uno lo contrasta con las estadísticas que arroja particularmente Facebook, y te dice que el 86% de los comentarios que se generaron alrededor de este caso de las campanas fueron en contra de lo dicho por Francisco Javier Aguirre Sacasa en ese intento de limpiarse la imagen que creo yo está sumamente afectada. Vos sos una persona que tenés un manejo increíble alrededor de la tecnología y de las redes sociales. ¿Qué opinión te merece todo este caso, Leonel? Pues mira, ayer lo que me preocupó es que estuve buscando campanas en el comercio y fíjate que están bastante agotadas. No sé, me pareció que era como ¿te acordás cuando hubo el problema de las medicinas, cuando empezaron a verse o a reportar los primeros casos? Y entonces me fui a buscar una campana. Pero no encontraste una campanita nada más. Fue lo único que encontré y cara, fíjate que no sé si la están escondiendo o las están cuidando. Y esta campanita es carísima, ¿verdad? Agarraron plusvalía. Agarraron, así como
Cuando decían de que el eucalipto o que la no sé cuál medicina servía para el COVID-19 o la mascarilla, los guantes y empezaron a desaparecer. Entonces no sé si ahora están haciendo el mismo método. Pero ¿por qué las compraste caras? Si el caso que nos ocupa fueron adquiridas a precio de guate mojado. Es que yo quería... $100 por 2. Andaba buscando una que fuera realmente de artesanía pura, pues, no trabajada de la forma que trabajaron el bronce para hacer las campanas, pues, de la iglesia de Granada. No para ponerlas en ningún campanario. No, solamente tener un recuerdo, pues. Hay muchas personas que incluso en su puerta las ponen para avisar que alguien va a llegar o que existe el viento. Pero bien. Fíjate que una vez más Moisés se evidencia la ligereza con que estos medios de comunicación trabajan el tema hacia la negatividad del gobierno, pues, haciendo negación de la negación de cosas que son más que evidentes, pues. Es como cuando alguien se puede robar un quintal de arroz, al igual que es el que se roba el quintal completo, o abre el saco y nada más saca un grano o saca media libra de ese quintal. Robo es robo. Y en este caso, que si no sabía o no sabía, pues hay muchas dudas, así como él está poniendo en duda ahora que si la fecha fue el 16, el 15 o el 13 de julio, que ya tenía colocadas las campanas, conforme a la investigación policial y el reporte de cuándo fueron sustraídas las campanas. Al final las campanas estaban ahí. A mí, fíjate que yo estaba a punto de esperar que el sacerdote, cuando le entregaran las campanas, dijeran que no eran las campanas, porque ahora le ha metido más bien el ex canciller Sacasa un montón de ruido a una investigación tan fácil, pues, o sea, compró un objeto robado, es un delito y tiene que responder por ese delito. Y los medios de comunicación en su afán, en su campaña, porque ahora, revisemos, las campañas vienen agarrando un eje. ¿No te acordabas cuando andaban como sopilote cuando inició el tema del COVID? Se les cayó, después empezaron con el tema de los nicaragüenses que quieren retornar a Nicaragua, se les ha venido cayendo. Entonces ahora empezaron la campaña con la Iglesia Católica, que existe, y reitero, pues, toda una campaña del gobierno y del Partido Frente Sandinista en contra de las iglesias. Y entonces empezaron a hacer esa mediatez con el tema y pum, le aparece Francisco y se casa con él. Entonces se les cae por su propio peso, pero vamos a la ligereza con que te toman el tema, pero además de eso, a la hora de entrevistar a las personas implicadas o abordar el tema, te lo ponen como que si ellos son los jueces, o sea, pasan a ser parte, y lo decía en otro programa tuyo, que ellos quieren ser el protagonista, o sea, el que está conduciendo el programa, el periodista que está llevando la noticia, quiere ser el protagonista y no realmente el hecho que se está suscitando. Entonces, es lamentable seguir comprobando la manera mediática y venenosa y a veces odiosa con que andan estos temas, porque ya no la engañan. Y se hacen estos temas, estos shows, nada más para el exterior, que es donde están vendiendo, que es donde están tratando de buscar esos ejes de apoyo, porque a nivel interno no pudieron, y ellos están agotando todos sus temas. Pues ahora lo que están preparando es para las elecciones del 21, y ahí están recogiendo mal y están yendo a hacer práctica en las redes sociales para emprender ya en el año preelectoral el arsenal que tienen preparado, y hay que tener ojo en esto, pues, porque ellos no se han decidido, siguen conspirando y van a seguir, pues, porque la meta de ellos, y ellos la repiten, la reiteran, la meta es votar a Daniel Ortega de la presidencia de la República, sacar al Frente Sandinista del gobierno. Esa es la meta, y ellos lo han dicho. No importa que hayan homosexuales, que estén las lesbianas, que estén cualquier tipo de segmento de población, aunque se odien, se agarren a mordiscos o a patadas dentro de sus reuniones, no importa, porque el interés es votar a Daniel Ortega. Entonces, los medios de comunicación que adversan al gobierno, los sitios a través de la internet
y todo eso que sí deja de resonancia se dan con una piedra nuevamente pues en la cara, porque están actuando de una manera maliciosa, y ya la población pues ya no cree. Pues la verdad es que han caído en tantas mentiras, en tantos ejes que se le han caído, y ya la población, pues vos viste el fin de semana, la población quiere recrearse, está visitando a Luis Alfonso Velázquez, llegó al estadio utilizando o aplicando las medidas que corresponden al caso de la pandemia, y la gente lo que quiere es trabajar, lo que quiere la población nicaragüense es seguir, digamos, accediendo a todos esos beneficios a través de los programas sociales que el gobierno está impulsando. Pero ellos no, ellos siguen empecinados en generar, crear, y que nosotros tengamos la percepción pues de que existe un apocalipsis aquí en Nicaragua. El último eje también, iba a decir Rolando, imagínate, pero no Álvarez, ¿verdad? Moisés, es el tema de la seguridad ciudadana. Vos has visto cómo han proliferado las noticias sobre los asaltos, sobre lo peligroso que puede andar uno en la calle. Ahora, yo no estoy negando de que no existan los delitos. El detalle es la magnitud con lo que lo están presentando, y te recuerdo, traigo a colación nuevamente el tema cuando empezaron los primeros casos, los primeros fallecidos y contagiados del coronavirus, que andaban como su pilote. Entonces, ahora igual quieren hacer lo mismo con el tema de la seguridad ciudadana. Aquí no es que no se cometan delitos, pero nos quieren poner a niveles de Costa Rica, o nos quieren poner a niveles de Honduras, o por último a niveles de México. Y no es así, pues, y la policía actúa, hace su trabajo, y vos mirás y menosprecian el trabajo. Pues se encontraron 500,000, encontraron otra vez, se toparon, o sea, minimizan y siguen su campaña, su eje de desacreditar a la Policía Nacional, el trabajo que hace el Ejército de Nicaragua, esa relación mancomunada, comunidad, policía, ejército, autoridades de gobierno, esa relación que ha venido y que ha permitido tener un modelo de confianza en la cual los niveles de inseguridad ciudadana pues han bajado, y hemos sido ejemplo de ello. Pues lastimosamente a partir del 18 ellos se dedicaron a contratar gente, a pagarle gente y a generar todo lo que ya sabemos. Bueno, debo decirte que la primera impresión que tuve, Lionel, de ver a Francisco Javier Aguirre Sacasa expuesto de la manera en que fue presentado ante las cámaras de televisión fue lastimero, pues. Es decir, tratándose del personaje que ha representado en algún momento el trecho político de nuestro país, haber ocupado el cargo de canciller de la República, haber sido candidato a la vicepresidencia de la República. Y que lo trataron bien, ¿verdad? No deja de ser, no, él mismo lo reconoce, pero... Aunque mintió en el canal 6, en el canal 10, perdón, en el canal 10 mintió porque dijo que le habían puesto y llevado a Plaza del Sol vestido de azul. Es que a eso quiero referirme. Es decir, estamos aquí ante una situación confesa de una persona que, teniendo todo ese bagaje cultural y sustento político, debió haberse dado cuenta que comprar piezas robadas constituye un delito. Que no fue la primera vez que le compró, porque lo reconoce de la manera que lo hizo. Que aparecieron colgadas en los campanarios de su finca los artefactos robados. Es decir, hay una serie de evidencias que son hechos, que no son especulaciones, pero que lo que es más lastimoso, en vez de reconocer con humildad, bueno, que cometió un error, salir diciendo ayer en un canal de televisión, el 10, que esto es parte de una persecución política. Y eso me lleva a otra triste realidad, que es la que está atravesando el oposicionismo. El hecho de que he escuchado a mucha gente en la acera del oposicionismo refiriéndose a Francisco Javier Aguirre Sacasa como el posible candidato. Es decir, si este es el posible candidato del oposicionismo,
eso nos da un cuadro real de cómo se encuentra ese oposicionismo. Totalmente, no solo fracturado, sino con problemas inmensamente serios desde el punto de vista de lo que es la calidad ciudadana para supuestamente aspirar a cargos de esta naturaleza. Te lo dejo planteado así para que a nuestro regreso expongas sobre esta específica arista de esta situación generada de esas campanas. Tengo que irme necesariamente a una pausa comercial, pero ya regreso con más, con don Leonel Mendoza. Amigos televidentes de Detalles del Momento con don Leonel Mendoza, director del programa Voces de Integración de Radio 580, presidente de la Asociación de Periodistas Parlamentarios de Nicaragua. Leonel, sobre lo que te planteaba el Francisco Javier Aguirre Sacasa, canciller, ex candidato a la vicepresidencia de la República, en una situación sumamente lastimera, pero en quienes el oposicionismo incluso llegó a ver la figura de un posible candidato a la presidencia de la República. Parte de todo lo que se ha dicho, pues hasta eso llegaron a decir. Yo por eso te decía al inicio casi del programa de que yo estaba a punto de digerir de que el sacerdote iba a decir que las campanas no eran esas, pues. O que a lo mejor el ex canciller iba a salir diciendo que había comprado las campanas para devolverlas a la iglesia, pues como un acto espiritual o de solidaridad con la iglesia. Porque él dice que él no sabía que se habían robado campanas, a pesar de que fue una noticia bastante divulgada por las redes y también por los medios de comunicación que advertían al gobierno, precisamente porque le estaban achacando a que era una acción que había sido ejecutada por el gobierno o por el partido Frente Sandinista. Algunos, Moisés, que siempre le han dicho washingtólogo, que le han dicho opinólogo, pues ahora estaban diciendo que habría que decirle campanólogo, agregarle un posgrado o una maestría más y que se le pusiera campanólogo, pues. Saludo a propósito a Tomás Paisano, que fue ayer que le escuché esta calificación, pues. El hombre que está en Nueva York. Pero está en todas partes al mismo tiempo. Un saludo para don Tomás Paisano. Sí, y entonces, dentro de toda la tela de araña que ellos están tejiendo, pues llega la posibilidad de decir, bueno, y te cuento, es una parte del oposicionismo, pues aquellos que están en contra de que un PLC esté dentro de la mal llamada coalición, esos grupos que quieren excluir a otros grupos y que ellos se quieren erigir como los grandes líderes políticos, cuando todos sabemos qué es lo que ha ocurrido en este país y qué está de cada uno detrás de esos rostros que nosotros vemos ahí en la mal llamada coalición. Entonces ellos mismos, porque a propósito el ex canciller, él más bien se quejó de que estaban utilizando el tema como para decir de que incluso le podían estar haciendo el favor para presentarlo como el gran candidato. Al final creo que lo que más importa aquí es la opinión que tiene cada uno de los nicaragüenses, cada una de las nicaragüenses en torno a lo que sucedió. Más allá que si el delito penado de 1 año a 3 años por prisión, o que si va a pagar una multa, o que se va a ir a hacer trabajo social, más allá de cualquier proceso judicial, aquí el mensaje que queda es que la población nicaragüense vio una vez más cómo está representada esa clase política que quiere acceder al poder y que han hecho de miles formas hasta delincuenciales para acceder al poder.
y no se quieren aguantar hasta noviembre del 21, pues como se lo dijo el comandante en el 2018, en el 2019, precisamente un 19 de julio, en la Plaza La Fe. Ahí están las urnas, quieren acceder al poder, vayan, quieren prepararse para asumir el poder, pues vayan a prepararse, adelantamos las elecciones, los van a arrasar y van a decir que es culpa del Frente Sandinista. Incluso dentro de todo el pleito de perros y gatos, sin faltar el respeto, como digo, a los gatitos y a los perritos, ellos también le echan la culpa que el gobierno está metido dentro de todo ese pleito que tienen ahí adentro. Y ahora sale la figura del canciller como una de las voces de que los representaba y que ahora entonces el gobierno lo está utilizando para golpearlos, que es un mensaje para que los otros políticos nos hablen, etcétera, etcétera. Al final sabemos las cantaletas, Moisés, de que utilizan cualquier cosa, y por eso te hablaba de los ejes. Ahora andan con el eje de la inseguridad ciudadana, y te van a rebotar en uno, van a seguir en otro, van a retomar el otro, pero el eje sigue siendo el mismo: desacreditar al gobierno, desacreditar a las principales instituciones que nos garantizan a nosotros la seguridad ciudadana, que nos garantiza poder ir a trabajar, que nos garantiza poder obtener acceso a los servicios públicos. Al final... pero hay otro eje también, Lionel, el hecho de que siguen divididos, que siguen separados, que continúan manifestándose gráficamente como archipiélagos. Son gentes que se viven descalificando, que no se pueden de ninguna manera consentir entre ellos mismos, son incapaces de plantear una propuesta. Y esto no es que lo estamos diciendo desde nuestro análisis. Venimos de recibir el pasado fin de semana una encuesta de MIR donde otra vez los resultados, la fotografía del momento te dicen de que si las elecciones fueran hoy, elecciones que para los efectos están a la vuelta de la esquina, serían arrasadas otra vez por el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Así es, fíjate que yo creo que habría que preguntarle, o no sé cuál fue el truco. A lo mejor sí, no fue truco, a lo mejor fue billete, ¿verdad? Pesos, dólares. Porque el obispo Valle creo que ha sido el único capaz de haber reunido a toda esa fauna y flora. Bueno, más que flora, bueno, sí, fauna y flora. Y haberlos reunido con el principal por los floriatos objetivo. Eso lo estás diciendo vos. pero fue el único capaz de reunirlos, pero además decirles, ve, aquí necesitamos que se unan todos, no importa que sea esto, que sea lo otro, que estuvo allá, que no estuvo aquí. Lo importante ahorita es reunirse todos, porque hay que votar al gobierno. Y el obispo Báez fue capaz de hacer eso. No sé si tenía una maleta de reales abajo, porque de gratis no estaba nadie ahí reunido. Y ahora, como no lograron con el intento de golpe votar al gobierno, todas las diferencias de antaño que tienen estos grupos antagónicos, ahí están. Ahora, vos viste la reunión, la última reunión de este emisario estadounidense que los mandó a llamar de urgencia, que se hiciera una reunión virtual. No invitaron a los partidos políticos, que ahí siguen de tontos los partidos políticos, el PLC, el de Saturnino. Y en el caso que vayan a correr, ¿en qué carro van a correr si no es con los partidos políticos? Así es, y entonces lo llaman los gringos y le dicen, ve, mire, aquí esto está mal. Ahora, ¿y por qué lo llaman? Es porque ellos son los que le dan los billetes, lo están financiando y les tienen que rendir cuenta, y además les tienen que dar la nueva agenda, así como los mandaron a llamar a El Salvador antes de la pandemia. Entonces, igualito. Entonces, ni siquiera tienen figura propia, ni siquiera son capaces de tener una identidad política propia, tienen que estar dependiendo de los Estados Unidos, de lo que le digan los emisarios. Y aquí no se soportan ni ellos mismos. Entonces, y esos son los que quieren acceder al poder, imagínense. Miren todo lo que se ha conocido además de todos estos grupos, y eran los que querían acceder al poder a través del intento de golpe. Ni quiera Dios que tuviéramos, lo decía el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras. Imaginémonos en un pasado en el cual estos sujetos hubiesen accedido al poder y no hubiera entrado a la pandemia, ¿cómo estuvieran? Entonces, pero este gobierno es el que ha sido capaz. O sea, aquí Nicaragua no se ha detenido, nunca se detuvo.
Y eso es lo que más le duele y le va a seguir doliendo, pues, porque el progreso, las obras sociales, la intencionalidad y el hecho que se hacen las cosas es lo que más les duele y le va a seguir doliendo. Y con lo único que cuentan es el recurso exógeno, de esos elementos que fuera de nuestras fronteras están tratando de dispararnos todos los días misiles. Pero aquí se ha construido desde la conciencia ciudadana y desde la conciencia política e ideológica de este pueblo baterías antiaéreas que están repeliendo precisamente esos ataques, porque aquí quienes vamos a decidir somos los nicaragüenses, a través del ejercicio electoral que puedan hacer los partidos políticos. El problema, sin embargo, es lo que vos referías, Lionel. No quiere esa gente que en el oposicionismo quiere acceder al poder, llegar al poder a través de los partidos políticos, pero si este es el mecanismo, entonces, ¿a qué apuesta esta gente? Ellos están apostando precisamente al apoyo exterior. Si nosotros vemos, su temática o sus esfuerzos han estado más centrados hacia afuera. Todo lo que generan, todo lo que fabrican es hacia afuera, porque ellos aquí a nivel interno están agotados. O sea, la población los conoce muy bien, sabe lo que son capaces y lo que han hecho. Entonces, ellos te están vendiendo. Ahora viene otra nueva sesión de la OEA. Esa es la gran panacea para resolver su problema. O sea, si no viene alguien de afuera, ellos no son capaces absolutamente de hacer nada, ni en su propia casa. Entonces, tienen que estar, que la Unión Europea los sancione, que Estados Unidos los sancione, que los otros países los sancionen. Pero si no son capaces ellos mismos de generar aquí el cambio que ellos dicen, la nueva forma de hacer política, no son capaces ellos de hacerlo en su propia casa, en sus propias organizaciones. Entonces, ¿cómo van a convencer al pueblo nicaragüense? Entonces, ellos acuden hacia afuera y es lo que nos están tratando de vender, pero la población está más que clara. La población se alfabetizó en una segunda etapa a nivel tecnológico y ahora te manejan más las redes sociales, están más al tanto de qué puede ser una noticia falsa, qué es lo que puede ser una noticia tendenciosa. Y rápidamente se le caen, pues no era como antes, nos están atacando, y ya la gente creía que los estaban atacando y no había nadie. Ahora ya la población los están atacando, sí, seguramente el vecino o algo por el estilo, o sea, comprueban, porque tomaron experiencia, entonces no es fácil, pues, y ellos la tienen difícil porque además de ellos mismos se destruyen, entonces no hay de otra, no es una posibilidad vial a corto plazo que se miren como una opción política realmente para los nicaragüenses. Mira todo en qué han pasado, peleándose entre ellos, para aprobar un reglamento, para aprobar cómo se va a votar, y qué le han propuesto al pueblo nicaragüense, qué le han dicho sobre los problemas económicos que tenemos, producto del intento de golpe, los problemas económicos que tenemos por las propias afectaciones de la pandemia. ¿Qué va a pasar con todos estos proyectos sociales y beneficios que tiene la población si ellos llegan al poder? Ellos no te han comentado absolutamente nada y se andan matando porque no son capaces ni siquiera de aprobar un reglamento. Y te lo justifican de que es que porque somos un montón y que tenemos que buscar el consenso o el disenso, etcétera, etcétera, que ya conocemos bien todas esas patrañas. Pues ahí hay un pleito de perros y gatos, sin ofender a los animalitos, y difícilmente esta gente va a acceder al poder con esa imagen que ellos quisieran tener frente al pueblo nicaragüense. Muy bien, Lionel, tenemos que irnos, el tiempo nos ha vencido. Quiero agradecerte el haber estado con nosotros después de un largo rato. El hombre se compra tu campanita antes que se agoten. El hombre está campaneando, ten cuidado, se te pueden perder esas campanas. Y a usted, cuídate los pantalones campanas. Y a usted, amigo televidente, por su atención, muchísimas gracias. Si Dios así nos lo permite, será hasta mañana en otro programa aquí en Detalles del Momento. Detalles del Momento.